Vamos a conversar sobre la incontinencia urinaria, el síndrome de inmovilidad y las úlceras de presión en el adulto mayor. Aquí tenemos el índice. Bien, la incontinencia urinaria es uno de los síndromes geriátricos cardinales en la población adulto mayor. Representa un gran impacto en la salud y en la calidad de vida del adulto mayor y por supuesto en la gente con quien convive. Su etiología es multifactorial e intervienen muchos factores alrededor de ella. La incontinencia urinaria forma parte de los grandes síndromes geriátricos. Presenta una elevada prevalencia en la población adulta mayor y especialmente en los adultos mayores frágiles, con una mayor complejidad médica, sobre todo en aquellos mayores de 65 años, en donde van a presentar repercusiones a nivel clínicos, tanto en infecciones urinarias, en úlceras cutáneas, en caídas, a nivel psicológico, como pérdida de autoestima, de ansiedad, de depresión, a nivel social, como el aislamiento, mayor necesidad de apoyo familiar y de recursos sociosanitarios, una mayor necesidad de institucionalización y económicas, ¿no? Debido al elevado coste de las medidas diagnósticas y terapéuticas, así como de las complicaciones. La incontinencia urinaria tiene una prevalencia que va a variar entre un 10 a 15% en la comunidad. Esta aumenta a medida que la población envejece. Llegando a representar entre un 30 a 40% los adultos mayores hospitalizados. Algunos estudios en Latinoamérica en pacientes en población adulta mayor institucionalizada evidenció alrededor de un 30% de población adulta mayor femenina mayor de 65 años que asociaba la incontinencia urinaria con caídas, fractura de caderas y algunas comorbilidades secundarias mayormente. De manera global, se estima una prevalencia mayor en mujeres a los 65 años, mayores de 65 años, entre un 16 a 51%, y esta se va a igualar hacia la población masculina a partir de los 85 años en un porcentaje entre el 14 al 30%. Bien, entonces, el concepto de incontinencia urinaria va a tener algunos conceptos básicos, ¿no? La Sociedad Internacional de Continencia en el año 2002 menciona y define la continencia urinaria a cualquier escape de orina que provoque molestias al paciente. Así, la sociedad científica también propuso un nuevo concepto, en realidad un nuevo término, denominado vejiga hiperactiva, que se define como la asociación de urgencia miccional con o sin incontinencia de urgencia, a menudo asociada a un aumento de la frecuencia miccional
y o micturia. Así pues, existen muchos cambios asociados al envejecimiento que pueden influir sobre la continencia. Estos cambios se van a ver en mayor proporción a nivel de la zona vesical a través de alteraciones anatómicas y funcionales, mayormente a nivel de la próstata, sobre todo en las poblaciones adultas mayores varones, un crecimiento, hiperplasia, sobre todo hiperplasia benigna de próstata, a nivel de la vagina, sobre todo en las mujeres, con respecto a la vaginitis o uretritis atróficas. Existen también algunos factores de riesgo relacionados con la incontinencia urinaria. Aquí se menciona algunos de ellos, entre los más importantes: la cabeza, la inmovilidad, y más adelante lo vamos a ver, el sexo femenino, la mayor preponderancia de las hospitalizaciones. Eso va a dar origen a mayores infecciones del tracto urinario, eso va a dar origen a mayor retención urinaria, muchas veces seguidas de medicaciones que van a dar mayor exposición a esta incontinencia, algunas alteraciones afectivas y sobre todo también muchas veces la impactación fecal y el estreñimiento va a ser un factor de riesgo para esta incontinencia urinaria. También dentro de estos fármacos, como acabo de mencionar, que pueden contribuir a exacerbar la incontinencia urinaria en adultos, tenemos los diuréticos a la cabeza, ¿no?, los opioides y, de manera general, todos aquellos psicotrópicos, neurolépticos, sedantes, hipnóticos sedantes, antipsicóticos, antidemenciales, antidepresivos, que también van a producir confusión, deterioro de la movilidad, precipitando la incontinencia urinaria. Existen también muchas patologías, ya sean comorbilidades, que pueden contribuir o exacerbar la incontinencia urinaria en los adultos mayores. Dentro de ellas, los trastornos articulares degenerativos como la artrosis y la constipación severa o el estreñimiento juegan un papel muy importante en los adultos mayores. Dentro de las condiciones neurológicas y psiquiátricas que contribuyen o precipitan la incontinencia urinaria en los adultos mayores, tenemos también, como ya lo mencioné, los accidentes cerebrovasculares o ictus, que pueden precipitar las incontinencias urinarias de urgencia y que también limitan la movilidad, y las alteraciones de tipo depresión que van a afectar la motivación, sobre todo en estos pacientes, y puede ser una consecuencia de la incontinencia urinaria. Ahí también están nuestros pacientes con Parkinson y nuestros pacientes con demencia. Bien, la incontinencia urinaria, clínicamente podemos clasificarla según las características que acompañan a estos escapes de orina. Así, se considera que existen la llamada incontinencia de urgencia, cuando los escapes de orina van precedidos de una necesidad imperiosa de orinar. Ahora, si estos escapes de orina se van a precipitar por maniobras que aumentan la presión intraabdominal, también denominadas maniobras de Valsalva, ya sea tos, risa, estornudos, etc., se denomina incontinencia de esfuerzo. Y cuando existen ya sea dos tipos clínicos asociados, incontinencia de urgencia y de esfuerzo, se va a denominar incontinencia mixta y se va a referir pues a la pérdida involuntaria de orina asociada a los antes mencionados. Y se puede
verificar a través de la tos, el estornudo, ¿no?, que se pueda dar. También es posible que exista una incontinencia, que aparezca una incontinencia de forma inconsciente, y estas se van a denominar incontinencia sin percepción de ambición miccional o inconsciente, generalmente en pacientes que tienen un trastorno neurológico bastante grave. Pacientes en estado de coma, pacientes en la UCI, ¿no?, o de un deterioro cognitivo bastante severo que no están en el entorno. Bien, dentro de la clasificación clínica, ¿no?, además de conocer el tipo clínico de incontinencia, podemos también utilizar la duración en el tiempo de la misma para clasificarla de las siguientes formas. Tenemos pues la incontinencia transitoria o aguda y la incontinencia establecida o crónica. Estas se van a diferenciar porque la aguda es menos de 4 semanas y la crónica mayor de 4 semanas. Dentro de la incontinencia transitoria aguda se van a dar situaciones en las que la pérdida de la continencia va a ser funcional sin que exista una alteración estructural. Esta supone un 50% de los adultos mayores hospitalizados y un 33% de adultos mayores de la comunidad. Dentro de sus causas se puede ver en los estados de delirio, en los síndromes convulsionales agudos, ¿no?, en las infecciones del tracto urinario, en los adultos mayores con polifarmacia, en los adultos mayores con impactación fecal, ¿no?, estreñidos, en las alteraciones metabólicas, generalmente hiperglicemias, hipocalemias, en los estados de inmovilidad, aquellos que tienen vaginitis o gastritis atrófica, estados psicológicos, las depresiones. Y la incontinencia crónica o establecida, ¿no?, como decíamos, aquella mayor de 4 semanas, van a estar relacionadas con alteraciones estructurales en el tracto urinario o fuera de él, y estas se van a diferenciar porque muchas veces va a requerir ya de algunos estudios mayores, como por ejemplo los estudios de urodinamia. Dentro de las causas más comunes está la hiperreactividad vesical, y está mucho más común en el adulto mayor entre un 50-70% de los casos. También se puede dar por estrés, muy común en las mujeres, entre un 40-50% de los casos. También se puede, otra causa de incontinencia establecida o crónica es el rebosamiento, muy común en los varones por hipertrofia benigna de próstata. Y otra causa también es la funcional, en los pacientes con deterioro cognitivo severo, moderado, ¿no?, en los estados de demencia y en los estados de inmovilidad. Hasta allí hemos terminado de hablar sobre el síndrome de incontinencia, hasta ahí hemos terminado de hablar de la incontinencia urinaria, y ahora vamos a empezar a hablar sobre el síndrome de inmovilidad. El síndrome de inmovilidad es un síndrome geriátrico también, forma parte de uno de los 3 grandes síndromes geriátricos que estamos viendo en esta clase, ¿no? Para ello necesitamos primero tener en cuenta una de las grandes definiciones, ¿no? Debemos entender primero qué cosa es la inmovilidad. La inmovilidad es la disminución de la capacidad para desempeñar actividades básicas de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras, ¿no? Habíamos hablado en nuestras clases, cuando hemos estado presentes en práctica, las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? ¿Cuáles son? ¿No? Bañarse, vestirse, ¿no? Comer, asearse, ¿no? Alimentarse, ¿no? ¿Y cómo es que esta inmovilidad va a formar parte ya de un cuadro clínico que se va a ver alterado, ¿no? Entonces, también tenemos que recordar
que es la movilidad, ¿no? La movilidad es la capacidad de desplazamiento en el medio, ¿no? Es la capacidad de movilización, ¿no? Esta capacidad de movilización es un indicador de nivel de salud en el adulto mayor y nos va a mostrar cuál es su calidad de vida, ¿no? También debemos recordar que es el deterioro funcional. Deterioro funcional, la restricción de la capacidad de la realización de las actividades esenciales para la vida diaria, ¿no? De esas actividades básicas de la vida diaria, pero que en sí tenga que haber repercusión en otros sistemas, ¿no? Entonces, el síndrome de inmovilidad se va a definir como una forma común de presentación de la enfermedad, originada, ¿no?, por cambios fisiopatológicos en los múltiples sistemas, ¿no?, que van a estar condicionados por la inmovilidad, ¿no?, el envejecimiento y el desuso que lo acompaña, manifestándose ya sea como deterioro funcional, con la limitación de la capacidad de la movilización, y este va a ser multifactorial y potencialmente reversible en función de la etiología que lo precede, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? El síndrome de inmovilidad puede ser potencialmente reversible y prevenible siempre y cuando estemos a tiempo y dependiendo del grado de movilidad que tenga y cuál ha sido la etiología que lo haya precedido, ¿no? Se calcula que el 18% de los mayores de 65 años el síndrome de inmovilidad se va a clasificar según su duración en agudos o crónicos. Y según el grado de restricción de la movilidad, el relativo, ya sea por limitación de determinados movimientos que no impiden llevar una vida normal, o en absoluto, ya sea por inflamación, enfadamiento y posturas limitadas, ¿no? Dentro de ellos podemos ver pacientes que se denominan encamados absolutos o encamados relativos. Los pacientes encamados absolutos son aquellos en los cuales solo se permite transferencias de cama a cama, ¿no? Los encamados relativos son aquellos que se pueden permitir transferencias de cama a sillón o de cama a silla de ruedas o de sillón a silla de ruedas, ¿no? Es importante señalar, ¿no?, que la observación de que el reposo prolongado desencadena, ¿no?, numerosos efectos indeseables, ya sea por desuso, ¿no?, y que es importante que las movilizaciones vayan a formar un aspecto muy importante en el tratamiento geriátrico, pues van a ser nuestras metas importantes, funcionales, ¿no?, preventivas de todas las complicaciones que puedan tener nuestros pacientes, ¿no? Se deben vigilar, por ejemplo, ¿no?, la mala prescripción del reposo, ¿no?, se debe evitar, ¿no?, la iatrogenia nosotros llamamos la iatrogenia de la inmovilidad, y descartar así el potencial terapéutico de la movilidad y la deambulaciones precoces, ¿no? Es decir, no es correcto pues que un adulto mayor, por ejemplo, ingrese a una sala de hospitalización y como no tiene un cuidador, no tenemos mucho personal técnico que pueda ayudar a trasladarlo de su cama al sillón, entonces no tenemos mucho personal que nos apoye para hacer ese tipo de traslado, entonces permanezca todo el día en su cama, ¿no?,
Ya recuerden cuánto es lo mínimo que se necesita para que empiece a haber problemas, ¿no? Por el síndrome de inmovilidad aguda, 3 días era, y empiecen posiblemente ya a ver factores de riesgo de este encabamiento, ¿no? Como por ejemplo las úlceras, ¿no? Entonces, es importante que el paciente tiene que moverse, que el paciente no debe permanecer en la cama tanto rato, no debe permanecer tanto tiempo en reposo, debe evitar estar tan sedentario, ¿no? Bien. Entonces, existen también factores asociados al grado de inmovilidad y su reversibilidad va a depender también de múltiples factores. ¿De qué factores? ¿No? Primero, de las causas que precipitan la inmovilidad, de su grado de severidad, del tiempo de evolución, del estado previo del paciente. Esto es muy importante. La mayoría de veces nosotros, para poder decidir cómo es que viene un paciente con síndrome de inmovilidad y ver si es que vamos a poder revertir a través de algún tipo de terapia, de terapia física o de rehabilitación, este tipo de inmovilidad, ¿no? Si es aguda, ¿no? El paciente tiene que tener importante un estado previo de nivel funcional y mental leve. Porque si es que el estado previo del paciente a nivel funcional y mental ya está moderado a severo, en un grado más avanzado, a veces la reversibilidad de este grado de inmovilidad no nos brinda muchas expectativas favorables. Y por supuesto las comorbilidades asociadas. Bien, dentro de la fisiopatología del síndrome de inmovilidad vamos a tener 3 aspectos considerados los pilares epipatogénicos del síndrome de inmovilidad. Tenemos los cambios fisiológicos que acontecen durante el envejecimiento, ¿no? La existencia de factores desencadenantes y factores agravantes, la inactividad prolongada con los cambios fisiopatológicos relacionados con ello. Así, dentro de los cambios fisiológicos durante el envejecimiento que influyen en la movilidad, a la cabeza pues tenemos los que tienen mucha repercusión sobre la movilidad, pues tenemos los del sistema musculoesquelético. A la cabeza, como ya lo dije, ¿no? La sarcopenia por la disminución de masa muscular, fuerza muscular, ¿no? Por ende, una disminución del rendimiento físico, ¿no? La osteoporosis que se va a dar como consecuencia de todo esto, ¿no? Y los problemas del sistema nervioso, los problemas cardiovasculares, ¿no? Ya sea porque no hay una disminución del gasto cardíaco, ¿no? ¿Sí? Y porque en el reposo va a aumentar la poscarga, ¿no? Y por supuesto va a repercutir también a nivel respiratorio, disminuyendo la capacidad vital y alterando el reflejo de oxígeno y de la función ciliar, ¿no? Dentro de los factores desencadenantes del síndrome de inmovilidad vamos a tener factores intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos seguimos con las enfermedades musculoesqueléticas, ¿no? Ya lo he mencionado. A la cabeza las enfermedades degenerativas articulares, como he mencionado, osteoporosis, ¿no? La cabeza, ¿no? Fracturas, ¿no? Enfermedades neurológicas, ¿no? Dentro de ellas los pacientes con Parkinson, con demencias, los pacientes con delirio, ¿no? Síndrome confusional agudo, ¿no? Y los pacientes con depresión, ¿no? Y dentro de los factores extrínsecos tenemos los iatrogénicos, como son, que mencionábamos hace un momento, las inmovilidades forzadas por prescripción facultativa, ¿no? Es decir, lo que se denominaba la mala prescripción del reposo, ¿no? Que hace que haya una deambulación nada precoz. Y pues están también los fármacos sedantes, hipnóticos sedantes, los neurolépticos, ¿no?
que empeoran más el síndrome de inmovilidad. Y también las ambientales, como son las hospitalizaciones prolongadas, la mayor estancia hospitalaria, las barreras arquitectónicas, ¿no? Y, por supuesto, los temas sociales, que son los que más abundan en nuestros adultos mayores. Algunos tienen problemas, sobre todo los viudos, ¿no? Los que viven solos, ¿no? Los que no tienen hijos, los que sus hijos viven en el extranjero, ¿no? Y que necesitan un poco más de apoyo social. Dentro de los cambios fisiopatológicos relacionados con la inactividad, tenemos 3 definiciones importantes que mencionar. Dentro de ellas tenemos la capacidad funcional, ¿no? Definida como la máxima velocidad metabólica que logra un individuo durante el ejercicio. En el esquema que podemos ver, tenemos la capacidad funcional definida como la letra A, ¿no? En esta primera círculo vemos, ¿no? Acá está la capacidad funcional denominada en este círculo más pequeño, ¿no? Y esta capacidad funcional es la máxima velocidad metabólica que se logra un individuo durante el, ¿no? Este es un individuo a lograr cuando hace ejercicio, ¿no? Él hace ejercicio y va a lograr una mayor capacidad funcional, ¿no? O sea, este círculo, ¿no? Que es la capacidad funcional, el individuo hace ejercicio, aumenta la capacidad funcional, ¿no? Si aumenta la capacidad funcional, entonces B, que se entiende como la reserva funcional, ¿no? Entonces la reserva funcional, ¿no? Va a permanecer ahí, ¿cierto? Bien. Y el potencial fisiológico máximo, ¿no? Entendido, es la velocidad metabólica máxima que puede lograr el mismo individuo tras un programa sistemático de entrenamiento físico, ¿no? O sea, si yo a este individuo lo pongo a hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué debería hacer? Debería mejorar muchísimo más, ¿no? Esta capacidad funcional, ¿no? Y esta reserva funcional, ¿no? Debería mejorar ambas cosas, ¿no? Entonces, entiéndase que A más B va a formar parte del potencial fisiológico máximo, ¿no? En este caso, cuando hace ejercicio, aumenta la capacidad funcional, entendida como A, y en el reposo, aumenta la reserva funcional, ¿no? Siempre y cuando usted haga ejercicio. Pero si no hace ejercicio y se pasa inactivo, entonces ¿qué ocurre? Pues disminuye la capacidad funcional y disminuye la reserva funcional. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Pues una persona sedentaria va a tener una capacidad funcional, ¿no? Como ya dije, disminuida, inferior a su potencial fisiológico máximo, y el individuo se va a, si en este caso se va a someter a un programa de entrenamiento físico, por ejemplo, ¿no? Lo someto a hacer ejercicio físico, va a mejorar la capacidad funcional hasta que podrá igualar a su potencial fisiológico máximo, ¿no? Bien, entonces la prescripción de una actividad física exhaustiva para un individuo enfermo, como la prolongación del periodo de reposo, más allá de lo necesario, puede producir una reducción de la capacidad funcional, ¿no? Un factor muy importante para la edad, para esto, es la edad del individuo, ¿no? Hacia un adulto mayor le va a costar un poco más lograr este cambio fisiopatológico, ¿no? El envejecimiento, pues, ¿no? Ocasiona una reducción gradual e irreversible de la capacidad y la reserva funcional. Eso es producto del envejecimiento, eso es normal, ¿no? Y este proceso
puede disminuir su velocidad a través de un programa de actividad física y ejercicio. Por ende, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para que ese adulto mayor pueda mejorar su capacidad funcional y conservar su reserva funcional? Es un ejercicio, ¿no? Esa sería mi prevención primaria, de la cual vamos a hablar más. ¿Cuáles van a ser mis manifestaciones clínicas y algunas complicaciones? Bueno, la inmovilidad va a afectar a diversos órganos y funciones, y una de sus repercusiones más relevantes, se van a dar a través de algunas secuelas que pueden ser graduales o inmediatas, y algunas van a ser mucho más graves que otras. Cuanto mayores sean el grado y la duración de la inmovilización, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? A nivel, por ejemplo, del sistema nervioso central, ¿no? La sensibilidad va a estar alterada, va a haber una labilidad autonómica, ¿no? Va a haber un déficit intelectual, ¿no? Un enlentecimiento psicomotor, pueden haber trastornos emocionales de la conducta, ¿no? Un problema a nivel del sistema muscular, como ya lo dije, una reducción de la fuerza muscular, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, que tras una semana de reposo en cama se puede producir una pérdida de hasta un 20% del nivel inicial de fuerza en un individuo, ¿no? Que solo se necesitaba, ¿cuánto? De 1 al, ¿no? Más o menos eso repercutía entre 1 al 3% al día, ¿no? ¿Cuánto pierde de fuerza muscular un individuo por día? Entre 1 a 3%, ¿no? Y en una semana puede perder hasta un 20%, ¿no? ¿Qué más se va a dar? Una atrofia muscular, una sarcopenia por desuso, ¿no? Disminución de la masa muscular, disminución de la fuerza muscular, disminución del rendimiento físico, ¿no? ¿Quiénes se van a repercutir más? Los músculos grandes se van a atrofiar a mayor velocidad que los pequeños, ¿no? Y las piernas van a sufrir mucho más, van a atrofiar mucho más que los brazos, ¿no? A veces los familiares o los pacientes vienen en consulta y dicen, doctora, no sé qué pasa, vengo porque mi mamá está bajando de peso, no sé qué tiene, mira cómo están sus piernitas, yo necesito que coma más, seguro que está bajando de peso porque necesita comer más. Entonces hay que explicarle que su mamá simplemente no está caminando, no está haciendo una vida activa, ¿no? Está muy sedentaria, la tienen un poco más aislada, la paciente no está estimulada, ¿no? Y se le explica que por eso se está atrofiando, ¿no? Que está los músculos en desuso y está produciendo sarcopenia, ¿no? Bueno, también problemas en el sistema osteoarticular, ¿no? Que produce fibrosis, anquilosis de las articulaciones, muchas de ellas posturas viciosas, ¿no? Se produce mucha mayor rigidez muscular, ¿no? Disminución de la fuerza muscular. A través del aparato digestivo se produce anorexia, o hiporexia, con la que también peleamos mucho con los adultos, discutimos mucho con los familiares porque vienen, sí, vengo porque mi mamá no come. Y se le explica que no come por este mismo motivo, ¿no? Que quieren que le demos más comida, ellos creen que dándole más comida, lo llevan a la nutricionista, que lo llevan al gastroenterólogo, que le hacen, Dios mío, un montón de exámenes, que tomografías, que ecografías, que seguro que tiene algo, que le hagan una endoscopía. Pobre señor, pobre adulto mayor, y simplemente es que no está siendo estimulada, no está teniendo una vida activa, ¿no? Está siendo cada vez más inmóvil, no se está moviendo, ¿no? No hay movilidad en su vida, no la estimulan, la tienen prácticamente, entre comillas, aislada, y el familiar no se da cuenta, ¿no? Bueno, todo eso que más ocasiona a nivel del aparato digestivo, estreñimiento, ¿no? Lo otro es que el paciente, como pasa mucho más tiempo sentado, el cúbito supino, entonces se encorva cada vez más, aparte de la cifosis y hiposcoliosis que presenta de la joroba,
Entonces eso hace que se produzca un reflujo gastroesofágico que produce mayor molestia, ¿no? En los estados posteriores. El sistema cardiovascular, como lo he mencionado, pues aumenta la frecuencia cardíaca. Esto a la larga provoca una menor intolerancia al ejercicio, se cansa más, ¿no? Por problemas de fluidos, ¿no? Se produce una hipotensión ortostática de tal manera que tiene cierto mareo, vértigo, cuando pasa de una posición de sedestación a bipedestación y se marea con frecuencia, ¿no? O muchas veces se puede hasta desmayar o caer, ¿no? Y eso también puede ocasionar tromboembolias pulmonares, tromboflebitis, ¿no? O tromboembolias pulmonares muchas veces. Con respecto al aparato respiratorio, muchas veces la reducción de la capacidad, lo que ocurre es una reducción de la capacidad vital, se produce un trastorno restrictivo, ¿no? Porque se produce la disminución total de la fuerza muscular, ya no puede utilizar de manera adecuada los músculos respiratorios, tanto el diafragma como los intercostales, porque se va atrofiando, ¿no? Y esto condiciona una menor amplitud de los movimientos respiratorios, se reduce la capacidad torácica para lograr una inspiración máxima, lo que va a generar una hipoventilación pulmonar, ¿no? Se van a producir cambios regionales en la ventilación-perfusión, van a haber zonas del pulmón menos perfundidas, ¿no? menos llegada de oxígeno a los pulmones y van a producirse hipóxitos, ¿no? Por supuesto que también menos llegada de sangre oxigenada también al cerebro, ¿no? Y muchas veces eso también ocasiona tendencia al sueño, ¿no? Se sienta y empieza a cabecear, se sienta y empieza a cabecear, ¿no? Y uno dice, no sé por qué, ¿no? También se va a producir trastornos del mecanismo de la tos, ¿no? ¿Por qué? Porque la inmovilización va a reducir, ¿no? Producto de esta inmovilización que se reduce la eficacia de los cilios, ¿no? Que tenemos en los bronquiolos, ¿no? Y las secreciones, ¿no? Tienden a acumularse en los bronquiolos, ya no hay la capacidad de manejar esas secreciones bronquiales, se van acumulando, el adulto mayor no puede, ya no se acuerda, ¿no? Ya no tiene la misma capacidad de antes cuando era joven de poder expectoral, de poder, no camina, si no camina no fluye en todas nuestras secreciones bronquiales y entonces la tos ya no es tan efectiva, ¿no? Se va acumulando, ¿no? Y si existe una debilidad de la musculatura abdominal, ya la prensa abdominal tampoco funciona, entonces no funciona, no hay una adecuada, no camina, no sale la secreción bronquial, se va acumulando y puede producir también una bronquitis o una neumonía, o simplemente facilita la aparición de atelectasias y neumonías, ¿no? Se puede aspirar y puede comprometer la vida del paciente, ¿no? A nivel del sistema endocrino ocurre una reducción de la sensibilidad a la insulina, puede haber tendencia a la hiperglicemia, ¿no? Hiperlipemias, ¿no? Disminuye el HDL, ¿no? Un mayor catabolismo proteico, ¿no? La inactividad produce eso y los pacientes inmovilizados van a necesitar un mayor aporte proteico, ¿no? Es por eso. Y a nivel de la parte genitourinaria, pues se va a producir el empavamiento, es un factor de riesgo para producir incontinencia urinaria debido a la disminución del tono muscular de la vejiga, ya lo habíamos visto, ¿no? La inflación del flujo urinario va a producir una retención urinaria o una micción incompleta, lo que va a facilitar la aparición de infecciones de orina, ¿no?
también puede producir la aparición de litiasis renal, ¿no? Por estasis urinaria, y esto por ende infecciones urinarias, y en la zona de la piel puede haber más preponderancia, aparecer nuestras úlceras, ¿no? Por presión, úlceras de cúbito, que va a ser consecuencia de la atrofia cutánea y de la exposición de zonas no prominentes óseas a una excesiva presión externa que va a comprometer su irrigación. Dentro de las manifestaciones clínicas y complicaciones también tenemos los factores de riesgo del enfadamiento, ¿no? Como podemos ver en esta diapositiva, dentro de estos riesgos tenemos a la cabeza la fuerza muscular y la capacidad aeróbica, ¿no? En ausencia de contracción voluntaria, la fuerza muscular va a disminuir, como ya lo habíamos mencionado, en 1 a 3% al día, ¿no? Por ejemplo, un adulto joven encamado va a perder de 1 a 1.5% al día de fuerza muscular, ¿no? Que más o menos equivale a un 10% a la semana, ¿no? Bien, va a producir, pues, ya hemos conversado, inestabilidad vasomotora, el decúbito supino, va a producir, ¿no?, una función respiratoria, alteración de la función respiratoria, desmineralización, ¿no? Se tardan 4 meses en restaurar la pérdida de masa ósea provocada por días de reposo en cama, y obviamente la integridad ya de la zona dérmica, ¿no?, que va a provocar una necrosis en cierta zona, ¿no? Y en pacientes inmovilizados, pues generalmente la presión mucho más directa va a ser a nivel del sacro, que se va a ver mucho más, ¿no? Dentro de la evaluación de la inmovilidad, pues vamos a tener muchos factores que van a ser muy importantes para poder evaluar a nuestro paciente inmovilizado y seguir un esquema que ayude a conocer la limitación funcional y su reversibilidad. La historia clínica va a contemplar una muy buena anamnesis, ¿no? Y esta anamnesis tiene que estar asegurada a través de recoger buenos datos, ¿no? Ya sea de los antecedentes médicos, del grado de afectación por los sistemas, de tener una buena datos sobre medicación habitual, que van a ser muy importantes, sobre todo en los fármacos que reciben, si reciben fármacos de tipo hipnosedantes, fármacos ansiolíticos, antipsicóticos, ¿no? Cualquiera de los fármacos que tienen que ver con problemas neurológicos, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza y duración del proceso incapacitante que ha estado promoviendo el síndrome de inmovilidad, ¿no? Si ya ha recibido un tratamiento rehabilitador, porque nos va a dar idea, ¿no?, de cuál va a ser nuestro posterior manejo, pues muchas veces el paciente puede tener predisposición o mala predisposición a realizar o no las terapias que podamos nosotros recomendar. Y también si usa algún tipo de ortésico, ¿no?, de una técnica, ya sea bastón, si es que no quiere usar un bastón o no quiere usar o ya le han recomendado un andador o no quiere usarlo, ¿no? La existencia, ¿no?, ya ha habido deterioro cognitivo, alteración del ánimo, que va a condicionar muchas veces la colaboración en las terapias funcionales, porque nosotros podemos querer muchas cosas, podemos tener muchas ideas, pero si el paciente no desea hacerlo, no lo podemos obligar. Muchas veces discutimos con los familiares porque ellos quieren dar todo a su paciente, todo a su familiar, pero si el familiar no lo quiere hacer, nosotros no podemos obligarlo, y eso a veces ellos no entienden, ¿no? Dentro de la exploración física hay que hacer mucho hincapié en la parte neurológica, en el aparato locomotor, ¿no?, la fuerza muscular, en la marcha, en que si hay cambios posturales, ¿no?, en la parte de la piel, ¿no?, si ya ha habido algún tipo de transferencia, ¿no?, si ya cama, sillón, si ya cama, ¿no?, la valoración funcional, ¿no?, y la valoración mental, de manera muy somera, ¿no?, la valoración funcional, y ahí está el índice de Bartlett, ¿no?, para ver aquellos básicos de la vida diaria, ¿no?,
el índice de Loto para ver actividades instrumentales de la vida diaria, la escala de Tinetti para ver equilibrio humano, SPPD o batería corta de rendimiento físico para ver el tema de movilidad, ¿no? La parte cognitiva tenemos el cuestionario de Pfeiffer, ¿no? O ya mucho más avanzado, Mini-Mental o en la perspectiva, el GDS en su versión reducida o la escala de depresión de Savage, ¿no? Entonces el tratamiento y manejo de la inmovilidad van a tener ciertas pautas, ¿no? Dentro de estas pautas, la principal va a ser el tratamiento de la causa de la inmovilidad. Ahí nos vamos a concentrar, ¿no? La causa de la inmovilidad va a ser lo que va a marcar la pauta, ¿no? El plan de rehabilitación va a estar encaminado al tratamiento de la inmovilidad existente y a evitar que ésta progrese. Si es que se da el caso, pues utilizaremos algún tipo de ayuda, ¿no? Tipo ortésico, bastón, andador, ¿no? En el caso que ya no se pueda, algunas adaptaciones en el hogar, ya sean sillas de ruedas, ya sean baños multiusos, ya sean barandas, ¿no? Y posteriormente en las prevenciones ya de las complicaciones, según sean el caso en dependencias ya más avanzadas. Con respecto al tratamiento preventivo del síndrome de inmovilidad, cuando hablamos de la prevención primaria, pues el adulto mayor que realiza una vida activa y saludable, ¿no? El ejercicio pues va a tener un menor riesgo, ¿no? Si hace ejercicio físico, pues va a tener un menor riesgo de mortalidad, ¿no? La vida autónoma es un predictor inverso de la mortalidad, ¿no? Es decir, el envejecimiento activo y saludable, ¿no? En un adulto mayor que hace ejercicio, ¿no? Pues va a tener un buen predictor de envejecimiento saludable, ¿no? Siempre y cuando su inmovilidad sea dura, sea transitoria, ¿no? Sea independiente, ¿no? Y haya la menor dependencia o disfuncionalidad sea leve, ¿no? Y se ha demostrado, ¿no? El beneficio del ejercicio en adultos mayores con trastornos ya sea del estado del ánimo, de trastorno del sueño y deprimidos, que se benefician muchas veces con los ejercicios. Eso está ya demostrado. El ejercicio debe ser programado, ¿no? El ejercicio está basado en lo que se llama ejercicios multicomponentes. Básicamente están basados en ejercicios de fuerza, ejercicios de potencia, ejercicios de resistencia, ejercicios de aeróbicos o cardiovasculares, que deben ser cronometrados y diagnosticados según los grados de dependencia funcional que tenga el paciente, para que puedan ser mejor parametrados y estén dedicados a aumentar la fuerza muscular e incrementar la densidad ósea y mantener una calidad de vida mejor para el adulto mayor, ¿no? Y también pues obviamente facilitar la autonomía, ¿no? Y lo más importante, disminuir el componente de la fragilidad en el adulto mayor, ¿no? Es más que sabido que los adultos mayores sedentarios y los adultos mayores frágiles son personas en riesgo de desarrollar inmovilidad. Es por eso que debe moverse, ¿no? El adulto mayor, en adultos mayores enfermos, ¿no? En ese caso, el ejercicio se va a ajustar según la patología y la severidad de la misma, ¿no? Para adultos mayores frágiles se puede dar un ejercicio de baja intensidad, y aeróbicos también de baja intensidad, ¿no? En adultos mayores hospitalizados o institucionalizados es fundamental potenciar la realización de actividades, como mencionaba hace un rato, fuera de la habitación y de acuerdo a sus posibilidades, ¿no?
también para que pueda promover un poco de socialización y recreación fuera de sus habitaciones, ¿no? Que también genera un mejor estado de ánimo, ya lo acabamos de decir. Importante recordar que la presión del dolor, para nada un ejercicio con dolor no es un buen ejercicio y no es un buen síntoma, ¿no? Ni dolor, ni sensación de falta de aire, ni inestabilidad o sensación de mareo, ¿no? Es un indicador de que algo está bien, que hay que hacer, suspenderlo. Se recomienda iniciarlo 2 o 3 veces a la semana hasta llegar a 5 veces por semana, ¿no? De más o menos entre 30 minutos a 45 minutos, ¿no? Más o menos es un parámetro, ¿no? Y en adultos mayores sanos, menores de 75 años, ¿no? Que no tienen ningún problema, que son independientes funcionalmente, se puede dejar ejercicios de moderada a alta intensidad, aeróbicos y de resistencia, ¿no? Y en adultos mayores de 75 años se puede dejar ejercicios de moderado esfuerzo o de fortalecimiento, ¿no? En adultos mayores que están entrenados, ¿no? Que probablemente tengan no solamente actividades básicas de vida diaria de manera muy buena, actividades instrumentales de vida diaria buenas, sino también actividades avanzadas, ¿no? De muy buena calidad, pues ellos pueden realizar ejercicios aeróbicos de alta intensidad, ¿no? Sí. Y con respecto a la prevención secundaria, ¿no? Aquí vamos a hacer mucho hincapié en el diagnóstico precoz, ¿no? Para que este paciente que está disfuncionalizado, ¿no? Que ya está discapacitándose, ¿no? No se convierta en mucho más frágil, ¿no? Entonces necesitamos un diagnóstico precoz y una rehabilitación precoz, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos con él? Necesitamos mejorar sobre todo la parte de las barreras arquitectónicas, ¿no? Las posibilidades de su recuperación funcional van a depender sobre todo del diagnóstico etiológico, ¿no? Del grado de deterioro, como ya lo dije, del tiempo de evolución, ¿no? Y de las comorbilidades que el paciente tenga, también por supuesto de la motivación y de su entorno, ¿no? Algunos factores que están considerados como el buen pronóstico funcional para esta prevención secundaria pues son la situación previa adecuada, la ausencia de deterioro cognitivo grave, ¿no? El alto grado de motivación del paciente y la participación familiar, que es muy importante para nosotros porque sin eso no funciona. El apoyo sociosanitario, ¿no? Que sea adecuado, ¿no? Es decir, que existan unidades de atención adecuadas, como por ejemplo unidades de rehabilitación, ¿no? Centros de día, hospitales de día. En el Perú no contamos con mucha frecuencia, existen pocos centros para adultos mayores que cuenten con este tipo de unidades de atención, ¿no? Como ustedes ya lo habrán podido notar. Nuestro hospital cuenta con ellos, uno de los pocos que tienen, ¿no? Y bueno, intentamos replicar y ayudar en lo que podamos. Un marcador pronóstico desfavorable es la dependencia, ¿no? En más de 3 actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Y es habitual que la pérdida de dependencia se produzca en un orden determinado. Si un adulto mayor ya tiene más de 3 actividades básicas de vida diaria, una dependencia mayor, ya es mucho más complicado que el diagnóstico sea, que esta rehabilitación sea mucho más, en un porcentaje más favorable, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa me tendría que basar? Sería en que podría mejorar las puertas, ¿no? Por ejemplo, las puertas deben ser más amplias, ¿no? Para que permita el paso ya sea del andador o del bastón
de la silla de ruedas, que las habitaciones y los pasillos no estén con muebles aglomerados, con alfombras, ¿no? Que el mobiliario no interrumpa la deambulación de los adultos mayores, si es que es necesario utilizar barandas, ¿no? O barandillas, de repente en los baños, ¿no? O en los pasadizos, en la buena iluminación, porque ellos ya no ven muchas veces, tienen problemas para la visión, ¿no? Eso no les resulta muy cómodo a veces. Y que, pues, lo que digo, ¿no? Que los pisos, los suelos no tengan alfombras o saltos de cama, o no tengan cables, o estén cordones en que se puedan tropezar y caer, ¿no? Dentro de la prevención terciaria tenemos las complicaciones ya básicas de la inmovilidad, ¿no? Y ya tenemos un anciano ya tenemos un mayor inmovilizado, ¿no? Y ya básicamente puede estar formando parte ya de algún programa de atención domiciliaria o de unidades de hospitales de día, ¿no? O de unidades de larga estancia, ¿no? Y que ya necesitan obviamente un equipo multidisciplinario para mayor apoyo, ¿no? En ellos ya lo primero que hay que hacer es verificar el control postural para ver si es que no hay posturas viciosas, ¿no? O mayor anquilosis, ¿sí? Corroborar si estas posturas antálgicas están haciendo que tanto el decúbito supino, el decúbito prono, el decúbito lateral están siendo de manera adecuada. Ustedes saben la mejor postura, la que mejor puede ayudar la de cúbito supino, decúbito lateral a veces un poco incómodo. Cada una de ellas debe estar cambiándose cada 2 horas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas, pues pueden producir las úlceras por presión. Estos cambios posturales han de ser frecuentes, ¿no? Como acabo de mencionar, en promedio cada 2 horas, ¿no? Y deben ser programados y regulares. Si el paciente está echado en cama cada 2 horas en promedio, si el paciente está sentado cada hora en promedio, debe llevarse a cabo, importante cuando se va a hacer una transferencia, ¿no? Cama, sillón, cama, ¿no? El paciente debe estar sentado, ¿no? En sedestación, ¿no? Y hay que cogerlo, ¿no? Por las axilas de la parte de atrás y levantando los glúteos, ¿no? Durante unos segundos, ¿no? Para no lesionar ninguna parte de la zona vertebral, ¿no? Es muy importante. Bien, ahora vamos a hablar de las úlceras de presión. Bien, se denomina úlcera de presión a aquella lesión de origen isquémico producida por el daño tisular, ya sea por presión, ¿no? Por rozamiento o fricción prolongada o por la combinación de ambas, ¿no? Ya sea de la piel, ¿no? Entre una prominencia ósea y un plano duro, ¿sí? Esto es muy importante. La escara, ¿no? Que es otra definición. La escara es un tejido cutáneo desvitalizado, ojo, cuyo componente principal es la piel, ¿no? Y a veces, ¿no? También puede ser parte del tejido subyacente, que se van a volver duros con la pérdida de sustancia cutánea producida por presión prolongada o fricción entre los pelos duros. Algunos estudios estiman que entre un 3 a 11% de los pacientes que ingresan en los hospitales desarrollan úlceras por presión.
Cerca del 70% de estas se producen en las primeras 2 semanas de hospitalización. Por eso es que es muy importante tener y salvaguardar a nuestros adultos mayores que no lleguen a estas condiciones de producir úlceras por presión. La incidencia de las úlceras por presión en la comunidad es de alrededor de 1.7% anual entre los 55 a 69 años y entre 3 y aumenta al 3.3% entre los 70 y 75 años. En las casas de reposo o nursery home oscila hasta un 9.5% durante el primer mes de estancia y hasta un 20.4% hasta los 2 años de permanencia en las residencias asistidas. Los pacientes con úlceras de presión tienen una mortalidad hospitalaria del 23 al 27% y el riesgo de muerte aumenta de 2 a 5 veces en las residencias asistidas. Por tanto, el mejor cuidado de las úlceras por presión es su prevención, estimándose que al menos el 95% de las mismas son evitables. ¿Cuáles son los principales factores que contribuyen a desarrollar las úlceras por presión? 3 factores. Las fuerzas de presión que van a confluir tanto en la zona de las prominencias óseas que van a caer perpendiculares a la piel, ¿no? Con la presión perpendicularmente, la fuerza de fricción, ¿no? Sobre todo hacia la zona sacra, ¿no? La combinación de ambas, ¿no? Tanto de la presión y la fricción, ¿no? También llamada cizallamiento o pinzamiento vascular, o también llamada posición de Fowler, como la que vemos en este esquema, ¿no? Lo que se va a producir es un deslizamiento, ¿no? del cuerpo, que va a provocar una fricción y presión, sobre todo en la zona sacra, ¿no? Ocasionando una escara sacra, ¿no? Y lo que va a condicionar rápidamente a una isquemia muscular con bajas presiones, ¿no? También puede ocasionar una escara a nivel del codo, ¿no? Y una escara a nivel del talón. Dentro de la fisiopatología de las úlceras por presión, podemos anotar que tenemos un paciente con un síndrome de inmovilidad, el cual ya se está produciendo por presión los 3 factores que vimos, que acabamos de hablar, ¿no? Ya sea por pinzamiento vascular o cizallamiento por fricción o por humedad a través de la incontinencia urinaria o etcétera, ¿no? Esto produce presión y si asociamos una malnutrición por hipoaluminemia, por una pobre ingesta proteica, por una pérdida de peso, ¿no? Por anemia, porque ha tenido un accidente cerebrovascular, una fractura de cadera, pues este adulto mayor va a terminar produciendo una úlcera por presión. Entonces, los factores predisponentes o de riesgo para la prevención y tratamiento de las úlceras por presión, vamos a tener algunos que van a ser modificables y otros que van a ser no modificables, ¿no? ¿Quiénes son los que más riesgo tienen? Los mayores de 70 años, ¿no? Como hemos dicho, ¿quiénes más? Los que tienen incontinencia urinaria fetal, los que tienen una disminución de la sensibilidad de forma generalizada, ¿no? con trastornos neurológicos, ¿no? O el coma, los que tengan enfermedades como diabetes mellitus, o alteraciones vasculares periféricas, ¿no? o cuestiones de sepsis, ¿no? Locales, ¿no? Dentro de los factores no modificables
Pero también tenemos los factores de riesgo que pueden ser modificables, como por ejemplo el olor, las alteraciones nutricionales, que es donde tenemos que manejar. Aquí es donde tenemos que manejar mejor para que esta úlcera de presión pueda, en lo que más se puede manejar, ¿no? Salir adelante, ¿no? ¿Quiénes son aquellas que tienen trastorno nutricional? Los pacientes adultos mayores obesos, sarcopénicos, ¿no? Deshidratados, los que tienen hipoproteinemia, hipoproteinemia, los anémicos, los que tienen tratamientos farmacológicos, ya sea con muchos analgésicos, sedantes, ¿no? Corticoides, anticoagulantes, aquellos que poseen ya muchos sondajes vesicales y vasculares, o aquellos que tienen ya problemas de edemas o de sequedad de la piel. ¿Qué otros factores predisponentes o de riesgo tenemos para la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión? Los factores que van a ser derivados del entorno o situacionales. Dentro de ellos tenemos, como hemos visto, el síndrome de inmovilidad, ¿no? ¿Sí? Y constituye uno de los factores más implicados en el desarrollo de las úlceras por presión, ¿no? Así tenemos, pues, ¿cuál va a ser nuestra valoración clínica para las úlceras por presión? Tenemos varias escalas, dentro de ellas la más validada, tenemos la escala de Norton, de Waterloo, y la más validada está la escala de Braden, ¿no? En la cual tenemos algunos criterios, como son la presión sensorial, la presión en humedad, la actividad, la movilidad, la depresión, el roce y peligro de lesiones, ¿no? Y se valoran como completamente limitada, muy limitada, ligeramente limitada, sin limitaciones, y menciona como alto riesgo, riesgo moderado y riesgo bajo. Ahí está para la evaluación clínica. En esta escala de Braden nos ayuda muchísimo el equipo multidisciplinario e interdisciplinario a través de el equipo de cuidados de enfermería, que son las que manejan este tema, son las primeras que llamadas a ver a nuestros pacientes, porque son las que primero van a evaluarlas. Posiblemente ya nos van a lo primero que hay que verificar cómo está la piel, si es que tienen algún tipo de lesión, cómo está el paciente, y son las que van a manejar de manera muy buena manera cómo está nuestro paciente, ¿no? Dentro de la valoración clínica está la valoración de la lesión a través de la clasificación y la estadificación. Ahí podemos ver los estadios de la úlcera por presión. Tenemos el estadio 1, ¿no? Es zona glútea, ¿no? Se ve un edema, ¿no? Intacta. Estadio 2, ¿no? Pérdida parcial del epidermis, zona de talón. Estadio 3, ¿no? Pérdida completa de la piel, ¿no? Necrosis de tejido subcutáneo, zona glútea, cerca sacra. Estadio 4, pérdida total de la piel con destrucción extensa, ¿no? Incluso zona de necrosis, afectación muscular, incluso afectación ósea y abundante exudada, ¿no? Dentro de la localización de las úlceras por presión, las localizaciones habituales tenemos hasta en un 50%, ¿no? Como se puede ver acá, la zona sacra, ¿no? La zona sacra, sobre las zonas isquiáticas, ¿no? Ilíacas, sobre las tuberosidades isquiáticas, sobre las regiones trocanterias, ¿no? Hasta un 50% ocupan esta localización, ¿no? Los talones ocupan hasta un 35%, ¿no? Y en 10% las figuras de los omóplatos, aquí no se ve, pero hasta un 5%, igual que las vértebras, también la zona de las vértebras y los occipitales, ¿no? Bien. ¿Cuál es el abordaje para un paciente con úlcera por presión? El abordaje debe ser, tenemos paciente como susceptible, ¿no?
tenemos lo primero que tenemos que tener es la evaluación de los riesgos, ¿no? Tenemos un paciente, hay que hacer una buena anamnesis, ¿no? La exploración física, ver el estado nutricional, que es muy importante. Si no tiene un buen, no hacemos hincapié en el estado nutricional y las comorbilidades, el paciente no va a mejorar esa úlcera por presión. Hacer las respectivas escalas de riesgo para poder verificar y hacer las respectivas actuaciones y el abordaje terapéutico posterior, ¿no? Dentro de las actuaciones tenemos las básicas y tenemos las específicas. Las actuaciones básicas están las medidas antipresión, ¿no? Los tratamientos posturales, la movilización precoz, los cuidados de la piel, evitar la humedad, es muy importante, ¿no? La nutrición adecuada se vuelve a recalcar, ¿no? Dentro de las específicas tenemos desde los usos de apósitos, vamos a ver algunos ejemplos de ellas. La limpieza de la úlcera, eso es muy importante. Eliminar la infección y eliminar la necrosis, hay que evitar eso. Y algo muy importante que no es motivo de la clase, pero es importante, por lo menos yo lo consideraba así, es que quien nos va a ayudar mucho en esto son los cuidadores, ¿no? Nuestros cuidadores, familiares, sobre todo familiares, nos ayudan porque empoderándolos, ¿no? Capacitándolos, nos pueden ayudar a evitar que se formen estas úlceras por presión. ¿Cuál es el plan de cuidados preventivos? Bien, dentro del plan de cuidados preventivos, ¿no? De la úlcera por presión, vamos a tener un plan básico, ¿no? Este plan básico va a estar dedicado a la valoración de la piel. Hay que, pues, tener una inspección sistemática, como dije, de la piel, por lo menos una vez al día. Las licenciadas de enfermería, cuando pasan su control, pasan visita, evalúan, ¿no? Cómo está la piel, ¿no? Dentro de los cuidados de la piel, ¿no? Limpiar la piel con agua tibia, usar jabones neutros, ¿no? Para minimizar la irritación y evitar la resequedad. Es muy importante evitar la resequedad. Esa piel no debe estar reseca. Minimizar todos los factores ambientales que provocan esta resequedad. Importante evitar el masaje sobre las prominencias óseas. Es un error que a veces se comete, ¿no? Porque eso va a producir que haya una lesión, una noxa en las zonas óseas. Hay que hacer ejercicios pasivos, activos, que incluyan un desplazamiento, ¿no? Para disminuir la presión sobre las prominencias óseas. Hay que evitar la exposición de la piel a cualquier fluido corporal, ya sea orina, materia fecal, transpiración o drenaje de alguna herida, ¿no? Mediante el uso de pañales desechables que hay que cambiar constantemente, no dejar que se mantengan húmedos, ¿no? Reducir al mínimo la fricción y el rozamiento mediante técnicas adecuadas de posición, de transferencia y cambio de posición. Eso es muy importante, como ya hemos aprendido, por paciente encamado, paciente hospitalizado, por lo menos cada 2 horas, ¿no? Y programados, ¿no? Laterales, ¿no? De cúbito lateral, ¿no? Deben estar cambiándose en número de números. Planes posturales, como decía, plan de movilización, ¿no? Individualizado para cada paciente, encamado 2 a 3 horas, ¿no? En estación una vez cada hora, como acabo de decir. Deben haber superficies especiales de apoyo, ya sean cojines, ya sean productos siliconados. Nos podemos ayudar también a través de colchones antiescaras, ¿no? Que produzcan presión de tipo líquido, ¿no? Agua, ¿no? Que haga que haya una menor presión a nivel de la superficie de la piel, ¿no? Protección local también, ¿no? Lo que decía, taloneras, cojines, ¿no? La nutrición es importante, hay que evitar la nutrición, ¿no? Hay que tener la ingesta debe ser una mayor ingesta de proteínas, ¿no? La dieta es un predictor independiente para la aparición de las úlceras, ¿no? La limpieza de la lesión, ¿no? Hay que usar un suero fisiológico, no hay que frotar, ¿no? El debridamiento, hay que retirar tejidos desvitalizados, ¿no? Porque van a producir mayor, ya están necrosados, no hay, ahí están muertos, tejido muerto, ¿no?
utilizar mejor productos autolíticos, ¿no? Ya no se utilizan mucho los debridamientos quirúrgicos, ya existen muchos productos buenos que pueden hacerlo de manera autolítica sin necesidad de someter al paciente a situaciones más complicadas, ¿no? Para eso se utilizan productos que favorecen estos debridamientos, son autolíticos y son apósitos de cura húmeda, se denominan, y lo vamos a ver más adelante con unos ejemplos. La elección de producto para el tratamiento debe ser, como lo dije, una cura húmeda, es el más recomendado, ¿no? ¿Y cuál es el apósito ideal? Debe ser biocompatible, debe proteger agresiones externas, mantener un medio húmedo y la piel perilesional seca, debe promover la formación de tejido de granulación y facilitar la epitelización. Eso es lo más importante. Ese es el apósito ideal. Los tipos de apósitos, ¿cuáles son? Para curas de úlceras por presión, tenemos los alginatos, que pueden absorber el exudado, ¿no? Estos se recomiendan más para heridas exudativas o con sangrado, ¿no? Importante, no deben utilizarse en necrosis, ¿no? En zonas, en úlceras con necrosis, ¿no? O heridas que no son exudativas, ¿no? Tenemos también los hidrogeles y los hidrocoloides, que son los que también utilizamos frecuentemente, forman un gel, ¿no? Junto con el exudado, ¿no? Ejercen una retención y absorción moderada del exudado, muy indicados en úlceras de grado de 2 a 4, ¿no? Y en úlceras vasculares, ¿no? No deben utilizarse en úlceras infectadas y no sirven mucho porque las úlceras de grado 2 son las que más frecuentemente podemos ver de manera prevalente en nuestra población, ¿no? Y también, queridos alumnos, después de haber visto todos estos grandes síndromes geriátricos, ¿no? Podemos concluir que estos, tanto la incontinencia urinaria, el síndrome de inmovilidad y las úlceras por presión, forman parte de esos grandes síndromes geriátricos en el adulto mayor. Debemos mejorar estos para favorecer una mejor calidad de vida. El plan de cuidados preventivos y de tratamiento de la incontinencia urinaria, del síndrome de inmovilidad y de las úlceras por presión debe ser individualizado en el adulto mayor. Y no olvidar que la edad supone por sí misma uno de los criterios de fragilidad que conlleva mayor riesgo de padecer algún o más de uno de los grandes síndromes geriátricos. Fuente de información: un frontis del Hospital Militar Geriátrico,